¿A quién te crees que eres? La voz de Gonzalo Herrera cortó el aire como un látigo. Habla con mi hijo, y te lo entrego para que te cases con él. La frase estalló como un disparo en medio del murmullo elegante del comedor. Las risas brotaron primero en la mesa del millonario, luego contagiaron a otras mesas, hasta convertirse en una ola cruel que atravesó todo el salón del restaurante Cielo del Pacífico, en pleno malecón de Miraflores, con vista directa al mar oscuro de Lima. Bienvenido al canal Huellas que Inspiran. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ver nuestras historias. Lucía Rojas se quedó congelada, con la bandeja temblando entre las manos, las copas de cristal chocando suavemente unas contra otras. Sentía el calor subirle al rostro, ese calor pegajoso de vergüenza que ni siquiera el aire acondicionado del salón podía enfriar. Los cuchillos siguieron cortando carne, las copas siguieron elevándose, pero los ojos, todos los ojos, estaban puestos en ella. En la mesa principal, el hombre de traje azul marino y reloj de oro, Gonzalo Herrera, uno de los empresarios más poderosos de Perú, la observaba con una sonrisa torcida, satisfecho con su propio chiste. A su lado, un muchacho de unos 17 años miraba fijamente el mantel blanco, ajeno al bullicio, los ojos perdidos en un punto invisible. El eco de las risas seguía golpeando como olas contra los acantilados de la Costa Verde. Lo que nadie en ese restaurante sabía era que, justo en ese segundo, algo dentro de Lucía acababa de romperse. Unas horas antes, la noche todavía no había mostrado sus colmillos. Rápido, Lucía, mesa 8 pidió otra botella de vino y la mesa 3 quiere cambiar el postre. Apresuró Valeria, una de las meseras más antiguas, mientras se ataba el delantal frente al espejo del vestidor. El turno nocturno en Cielo del Pacífico apenas empezaba y ya el lugar estaba casi lleno. Afuera, el tráfico de la avenida Larco rugía como un río de motores. Adentro, el sonido era otro, cubiertos chocando, copas delicadas, murmullo de conversaciones sobre negocios, viajes, inversiones, relojes caros y departamentos en San Isidro. Lucía ajustó su moño con manos cansadas. Tenía el cabello oscuro recogido, el rostro sin más maquillaje que un poco de base barata para disimular las ojeras. Llevaba el uniforme negro impecable, camisa blanca, delantal ajustado, zapatos que ya conocían demasiado bien el dolor. «Sí, voy», respondió, colgando de nuevo su pequeña medalla plateada dentro de la blusa. Nunca se la sacaba. Era lo único que le quedaba de su hermana. Salió al salón principal, y la vista de siempre la golpeó. Paredes de cristal con vista al océano, mesas vestidas con manteles perfectos, flores frescas en cada centro de mesa, luz cálida cuidadosamente calculada para que todo pareciera sacado de una película. Solo que allí dentro, ella nunca era protagonista. «Señorita, la copa tiene una manchita», se quejó una mujer con vestido rojo, levantando apenas el vaso de vino, como quien muestra un defecto en un producto. «Discúlpeme, se la cambio de inmediato», respondió Lucía con una sonrisa ensayada. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie quería saber. Para la mayoría de esos clientes, los meseros existían como parte del servicio, como las lámparas o las cortinas. Se notaban solo cuando algo fallaba. Cuando regresó a la estación de servicio, escuchó la voz seca de su jefa. «Lucía, por favor, concéntrate. Esta noche no podemos cometer errores». La gerente, Mariana Paredes, la miraba con el ceño fruncido y una tablet en la mano. Llevaba un vestido negro elegante y un moño tan tirante que parecía doler. «¿Pasó algo?», preguntó Lucía, acomodando las cartas del menú. «Acaban de confirmar». Mariana bajó la voz como si estuviera anunciando la llegada de un jefe de Estado. «Gonzalo Herrera viene a cenar, con su hijo y unos inversionistas extranjeros». Un murmullo tenso recorrió el equipo de meseros. Todos conocían el nombre.
Herrera no solo era dueño de cadenas de hoteles y constructoras en Lima y el extranjero, también era famoso por su temperamento implacable. Bastaba una reseña suya para hundir un restaurante. ¿Y quién va a atender su mesa?, preguntó alguien. Mariana no dudó. Lucía. Ella sintió un pequeño vacío en el estómago. ¿Yo? No sueles equivocarte, respondió la gerente sin suavidad pero sin crueldad. Y si hay algo que no puede pasar esta noche, es un error. Lucía asintió, no porque estuviera segura, sino porque no tenía opción. Tenía 3 meses de alquiler atrasado de su cuarto en un edificio antiguo de Jesús María. Tenía una deuda de clínica que crecía con los intereses como una sombra que no paraba de alargarse. Tenía un papel pegado en la puerta de su habitación que decía último aviso y otro en su mente que repetía todas las noches: no puedes perder este trabajo. Respiró hondo y volvió a caminar entre las mesas. La música ambiente suave, el olor a mar mezclado con el de mantequilla, ajo y vino blanco saliendo de la cocina, las risas contenidas, el tintineo de las cucharitas contra las tazas de café hicieron que por unos segundos todo pareciera normal. Pero nada en la vida de Lucía lo era. Antes de convertirse en la mesera que no se equivoca, Lucía había sido otra persona. Había sido profesora. Había sido hermana mayor. Había sido el mundo entero para una niña que nunca escuchó su propia voz. Su mente, mientras servía una tabla de quesos en la mesa 5, viajó otra vez a San Juan del Lurigancho, a una casita de paredes agrietadas y olor a café pasado, donde había crecido con su hermana menor, Alma. Alma había nacido sorda. Los médicos, en su tono distante, lo habían llamado pérdida auditiva profunda bilateral. Su madre, en cambio, la miró con ojos brillantes y dijo simplemente: «Mi niña es perfecta. Solo va a hablar de otra manera». Cuando sus padres murieron en un accidente de carretera camino a Huaraz, Lucía tenía 20 años y Alma 15. De un día para otro, la hermana mayor se convirtió en madre, tutora, protectora, voz y puente. Lucía no tenía dinero para cursos especializados, pero sí tenía una determinación feroz. Conseguía libros de lengua de señas peruana prestados, imprimía materiales de internet en una cabina de Miraflores, veía videos una y otra vez en la pantalla rajada de su celular. Pasaba madrugadas enteras practicando frente al espejo, repitiendo movimientos con las manos hasta que le dolían los dedos. Alma reía en silencio, pero sus ojos brillaban cada vez que lograban entenderse sin necesidad de escribir en papel. «Eres mi voz», solía decir con señas, tocándose el pecho y después el corazón de su hermana. Lucía guardaba esos recuerdos como quien guarda joyas en una caja vieja, especialmente ahora, porque Alma ya no estaba. «Lucía, mesa 9», la voz de uno de los compañeros la sacó de golpe de sus pensamientos. «¿Ya preguntaron 2 veces por el pedido?» «Sí, voy», respondió, sacudiendo de la mente el rostro de su hermana. El restaurante seguía llenándose. Parejas bien vestidas, turistas con cámaras caras, políticos con sonrisa de campaña y mirada de conspiración. Desde las ventanas se veía el Mar Negro y la línea de luces de la Costa Verde como un collar de oro apoyado sobre la ciudad. En la cocina, el calor era otra cosa. Sartenes hirviendo, órdenes gritando, vapor empañando las gafas del chef. «Lucía, cuidado con ese plato, lleva salsa caliente», advirtió Jorge, el chef principal, mientras ella colocaba cuidadosamente 2 lomos saltados en la bandeja. «Tranquilo, los llevo como si fueran de cristal», intentó bromear. Él ni siquiera sonrió. El estrés pegado a su rostro decía que esa noche no era noche para chistes. Volvió al salón. Cuando salió, el cambio en el ambiente se sentía. Era como cuando baja la temperatura segundos antes de una tormenta. Varias cabezas se habían girado hacia la entrada. Gonzalo Herrera acababa de llegar.
Lucía lo reconoció de inmediato por las fotos que había visto en reportajes de economía. Alto, cabello entrecano prolijamente peinado hacia atrás, traje que claramente no era de cualquier tienda del jirón de la Unión, corbata perfectamente recta, presencia de quien está acostumbrado a que todos se aparten para abrirle paso. A su lado caminaba un joven más delgado, con los hombros levemente caídos y la mirada fija en el suelo. Llevaba una camisa oscura y unos audífonos que, a diferencia de la mayoría, no estaban conectados a música. Sus manos jugueteaban nerviosas con el borde de la manga. «Es su hijo», susurró Valeria a Lucía mientras pasaba con otra bandeja. «Dicen que es sordo». Las palabras la atravesaron como una flecha, no porque fuera un chisme más, sino porque, por un instante, vio a Alma en ese andar tímido, en esos ojos que evitaban miradas. Mariana se adelantó con la mejor de sus sonrisas profesionales. «Buenas noches, señor Herrera. Qué honor tenerlo con nosotros. Su mesa está lista». Herrera apenas asintió. No parecía interesado en cortesías. Su mirada ya estaba recorriendo el salón, midiendo, evaluando, juzgando. 3 hombres más entraron detrás de ellos, con acentos extranjeros y trajes elegantes. Uno de ellos hablaba en inglés, otro en un alemán duro, el tercero tomaba notas en una tablet. «Lucía», susurró Mariana, «respira y ve. Son tuyos». Ella tomó las cartas del menú, sintiendo que sus manos sudaban a pesar del aire frío que venía del techo. Cada paso hacia esa mesa parecía más largo que toda la avenida Arequipa. Cuando llegó, forzó la voz a salir clara. «Buenas noches, señores. Bienvenidos a Cielo del Pacífico. Mi nombre es Lucía y voy a atenderlos esta noche. ¿Desean empezar con algo de beber?» Los inversionistas pidieron whisky, pisco sour, vino. Herrera mencionó una cosecha de vino chileno con una precisión que hizo sudar al sommelier. Entonces Lucía giró la mirada hacia el muchacho. Sus ojos se encontraron por un instante. Los de él estaban cansados, como si llevaran años escuchando un ruido que nadie más podía oír. Sus labios se movieron apenas, como queriendo decir algo que no encontraba salida. Lucía vaciló una fracción de segundo. El viejo reflejo de años apareció en su mente. «Míralo a los ojos, habla despacio, asegúrate de que pueda leer tus labios, espera su respuesta». «¿Y usted, joven?», preguntó con un tono suave. «¿Qué le gustaría beber?». Él tomó aire, abrió la boca, y el sonido no salió. Fue Herrera quien respondió, con una carcajada corta que heló el aire. «Él no habla, es sordo», anunció como quien describe un defecto de fábrica. «Tráele agua. No puede pedir nada de todas formas». Las palabras cayeron sobre Lucía como un ladrillo. No por la información, sino por la forma. Tan cortante, tan pública, tan deshumanizadora. El joven bajó la mirada de golpe, como si hubiera recibido un golpe real. Sus manos se apretaron sobre las piernas. Lucía sintió el sabor metálico de la rabia en la boca, pero tragó. Siempre tragaba. «Por supuesto, señor», respondió con esa voz neutra que había aprendido a usar. «Enseguida traigo todo». Se alejó con la bandeja de cartas contra el pecho. Mientras caminaba de vuelta a la estación, la imagen de Alma sentada en la cama del hospital la atacó sin permiso. Ojos cansados, manos temblorosas, señalando con dificultad. «Prométeme que nunca dejarás que nadie se sienta invisible». «Nunca». Lucía parpadeó fuerte, rechazando las lágrimas. No allí. No en medio de un salón lleno de gente que no conocía la palabra empatía. En la cocina, Jorge la miró. «¿Todo bien?» «Sí», mintió, dejando las cartas en la mesa lateral. «Solo están listos para gastar más de lo que gano en un mes». «Entonces, sonríe», refunfuñó el chef. «El alquiler no se paga con dignidad». Ella quiso reír, pero el chiste dolió demasiado porque era verdad. Mientras servía las bebidas de otra mesa, escuchó el celular vibrar en el bolsillo interior de su delantal. Sabía de quién era incluso antes de ver la pantalla. El dueño del cuarto, escribiendo otra vez: «Lucía,
Necesito que pagues algo esta semana o tendré que buscar a otra persona. También sabía lo que vería si entraba a la aplicación del banco. Números rojos, siempre números rojos. Alma debería estar aquí, no en una lápida fría de un cementerio en Chaclacayo, no convertida en una deuda hospitalaria que parecía no terminar nunca. Lucía apretó los labios. No puedes perder este empleo, se recordó por enésima vez esa semana. Respiró hondo. Tomó la botella de vino para la mesa de Herrera, alisó el delantal y caminó hacia la mesa principal, sin imaginar que esa noche, en ese restaurante suspendido sobre el mar de Lima, su vida entera estaba a punto de girar de un modo que ni los guionistas de telenovela más dramática habrían escrito. Cuando se acercó a la mesa, escuchó el inicio de la conversación que, más tarde, partiría la noche en dos. Te lo digo, Gonzalo, invertir en ese centro puede ser bueno para tu imagen, pero Lucía no alcanzó a oír el resto. Solo sintió cómo las miradas se posaban de nuevo sobre ella, cómo la tensión en el aire se espesaba, y entonces, unas frases más tarde, las risas y la sentencia que quedaría grabada en su memoria. Habla con mi hijo sordo y te caso con él. Lo que ninguno de ellos sabía era que la mesera invisible conocía un idioma que estaba a punto de callar a todo el restaurante, y que Lima entera, desde los acantilados de Miraflores hasta los cerros de San Juan del Lurigancho, sería testigo del día en que alguien por fin se atrevió a decir, «Basta». ¿Quién te crees que eres? La voz de Gonzalo Herrera cortó el aire como un látigo. Habla con mi hijo y te lo entrego para que te cases con él. La frase quedó suspendida en el aire unos segundos, como si hasta las paredes de vidrio del cielo del Pacífico necesitaran tiempo para procesarla. Luego, casi al mismo tiempo, llegaron las risas. Primero en su mesa, después en la de al lado, luego más lejos. En cuestión de segundos, todo el salón se había transformado en un eco de carcajadas. Las copas continuaban elevándose, los cubiertos seguían cortando pedazos de carne perfectamente sellada, pero cada sonido parecía ahora acompañar la humillación. Alguien murmuró la frase repitiéndola en tono de burla, otro la exageró, otros se inclinaron hacia adelante para ver mejor a la mesera que se había atrevido a mirar al hijo del millonario a los ojos. En medio de ese círculo invisible, Lucía Rojas se quedó inmóvil. La bandeja le pesaba como si de pronto estuviera cargando piedras. Sentía los dedos entumecidos alrededor del cuello de la botella de vino. El calor subió de su pecho al rostro, quemándole las mejillas. Sus ojos se encontraron por un instante con los de Gonzalo Herrera. En ellos no había duda, ni vergüenza, ni siquiera curiosidad. Solo la soberbia tranquila de alguien que está acostumbrado a convertir a otros en chiste. Y luego vio al muchacho, el hijo, sentado a su derecha, con la espalda ligeramente encorvada, los hombros tensos, las manos apretadas en el regazo. Tenía unos ojos oscuros, intensos, pero en ese momento no había luz en ellos, solo un cansancio profundo, como si hubiera escuchado la misma broma 100 veces. Aunque nunca pudiera oírla realmente. Cuando escuchó la palabra sordo, Lucía sintió un latigazo en el pecho. No por el término en sí, sino por el tono. No era una descripción, era una sentencia, un sello. «Vamos, señorita», añadió Gonzalo reclinándose en su silla, disfrutando de la atención. «Si eres tan valiente, habla con él. Aquí, delante de todos, a ver si te entiende». Los inversionistas extranjeros se miraron entre sí. Uno de ellos, el de acento alemán, sonrió con incomodidad. El americano levantó una ceja, sin entender del todo, pero captando el clima. El tercero, más joven, apenas bajó la mirada al vaso, fingiendo no estar allí. Lucía tragó saliva. «Señor, yo solo...» empezó. «Tú solo tienes que traer comida y bebida», la interrumpió él, sin molestarse en bajar la voz. «Nadie te pidió que te preocuparas por mi hijo. Él ya tiene suficientes problemas, más risas, algunas contenidas, con la mano delante de la boca, otras descaradas, sin ningún pudor.
El corazón de Lucía latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Por un segundo pensó que iba a dejar caer la bandeja. Por otro, imaginó darse media vuelta y salir corriendo por el pasillo, cruzar la cocina, bajar las escaleras, salir por la puerta de servicio y perderse en la noche húmeda de Miraflores. Sería tan fácil huir, pero no podía. No con el alquiler atrasado, no con la deuda de la clínica creciendo como una mala hierba, no con la promesa que le había hecho a Alma la última noche en el hospital. Respiró hondo y clavó los pies en el suelo. «Disculpe, señor», dijo finalmente, con la voz tan controlada que ni ella misma se reconoció. «Traeré sus platos en un momento». Se dio la vuelta y caminó hacia la estación de servicio. Cada paso le pareció un desfile, con el peso de decenas de ojos clavados en su espalda. Podía sentir los susurros persiguiéndola. ¡Qué exagerado! ¡Pero qué gracioso! Pobre chico, pero la mesera, ¿qué se creía? Estos ricos ya no saben qué hacer para entretenerse. Entró en la cocina sin aire. Jorge levantó la vista del plato que estaba terminando. «¿Y a ti qué te pasó? Pareces a punto de desmayarte». Lucía apoyó la bandeja en la mesa de apoyo con más fuerza de la necesaria. Las copas tintinearon. Nada, solo que el señor Herrera decidió convertirse en el show de la noche. Murmuró, mirando fijamente una mancha inexistente en el mármol. «¿Te dijo algo?» Ella dudó un segundo. La respuesta honesta le subió hasta la garganta, pero la tragó. «Lo de siempre», mintió. «Que nos apuremos, que no cometamos errores». Jorge resopló. «Los que más gritan son los que menos saben usar un cuchillo sin cortarse solos», masculló, volviendo a su trabajo. «La mesa de él es prioridad, que no falte nada». Lucía asintió en silencio. Mientras esperaba que los platos principales salieran, se recostó un momento contra la pared fría de la despensa. Cerró los ojos. Y allí estaba Alma otra vez, sentada en la cama del hospital de salud, con ese pijama celeste demasiado grande, las manos temblando cuando intentaba hacer señas, ojos hundidos, pero todavía con chispas de vida. «Prométeme que no dejarás que los demás se sientan invisibles». Lucía sintió las lágrimas acumularse, pero las empujó hacia atrás con rabia. «No ahora», susurró, apenas moviendo los labios. «No aquí». Lucía, mesa principal. La voz de Mariana la hizo abrir los ojos de golpe. «Los platos de Herrera están listos. Llévalos tú, por favor». Sobre la mesa de pase, 2 platos impecables, un lomo saltado con papas doradas y arroz blanco perfecto, y un filete de pescado con vegetales a la parrilla. Todo en vajilla fina, decorado con flores comestibles. «¿Cuál es para quién?», preguntó, recuperando la bandeja. «El filete es para el hijo», respondió Jorge. «Herrera pidió carne». Lucía asintió, acomodando los platos con cuidado. Mientras lo hacía, sus ojos se posaron otra vez en la puerta de vaivén que daba al salón. Detrás de esa puerta la esperaban las risas, la humillación no resuelta, el hombre poderoso que la había reducido a chiste frente a todos, pero también la esperaba el muchacho de hombros caídos, el que había recibido el comentario como quien recibe un golpe directo al pecho. Por un instante se vio a sí misma sentándose en el suelo, refusando salir. Podría decir que se sentía mal, que estaba mareada. Podría pedir que otro mesero llevara la comida. Sería más fácil, pensó. Y entonces una imagen la atravesó, la de Alma, sola en aquella habitación fría, conectada a máquinas y sueros, mientras ella discutía con la enfermera en el pasillo para que la dejaran entrar. No lo había conseguido. La hermana había muerto sin que ella estuviera a su lado. No volvería a huir, no otra vez. Apretó los labios, levantó la bandeja y empujó la puerta. El bullicio del salón la golpeó como una ola cálida. La música suave de fondo, mezclada con el murmullo de conversaciones y el tintinear de copas, volvía a sonar normal. Pero la normalidad era falsa. El aire todavía estaba cargado de algo espeso, pegajoso, como si la humillación de minutos antes se hubiera quedado flotando sobre la mesa principal.
Lucía caminó hasta allí con pasos medidos. Notó que algunas personas fingían no mirarla, pero lo hacían por el rabillo del ojo. Otros ni siquiera intentaban disimular. Había curiosidad, morbo, expectativa. Dejó primero el plato delante de uno de los inversionistas, luego del otro. Llegó al costado de Gonzalo. Colocó el lomo saltado cuidadosamente y, por último, apoyó el filete de pescado frente al joven. «Filete a la parrilla con vegetales, como solicitaron», anunció con tono profesional. El muchacho levantó la mirada. De cerca, Lucía pudo ver mejor sus rasgos. Piel clara tostada por el sol de ciudad, cabello castaño ligeramente ondulado, ojos oscuros con ojeras suaves, como de alguien que dormía poco o mal. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. En esos ojos había algo que le encogió el corazón. No solo vergüenza, no solo tristeza. Había una especie de resignación antigua. El tipo de resignación que solo se ve en alguien muy joven que ya se acostumbró a que el mundo sea cruel. Instintivamente, Lucía articuló con claridad, sin emitir sonido. «¿Estás bien?». Movió los labios despacio, como había hecho tantas veces con Alma. Para su sorpresa, los ojos de él parpadearon rápido, como si de pronto la hubiera oído de verdad. Una chispa mínima cruzó su mirada. Su mano se movió un poquito sobre el mantel, como si quisiera responder, y se detuvo en el aire. Antes de que pudiera intentar algo, la voz de Gonzalo irrumpió otra vez. «¿Qué haces?», preguntó con una risa incrédula. «¿Estás intentando hablarle con la boca? No te oye. ¿No entiendes?». Algunas personas rieron de nuevo, menos que antes, pero suficiente para que la vergüenza le subiera otra vez al rostro. «Solo quería preguntarle si el plato está bien», respondió Lucía sin apartar la vista del joven. Gonzalo soltó una carcajada más fuerte. «Él no decide nada», dijo, como si hablara de un mueble. «Yo decido por él. Siempre». La mandíbula del muchacho se tensó. Sus dedos apretaron el borde de la servilleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lucía sintió una punzada en el estómago. Había visto esa expresión en Alma cuando, de niñas, una vecina había dicho delante de ella: «Pobrecita, no entiende nada de lo que pasa». Alma sí entendía todo. Lo que pasaba es que nadie se tomaba el trabajo de comunicarse en su idioma. «Si necesitan algo más, estaré cerca», murmuró Lucía. Se retiró unos pasos, pero no se fue del todo. Se quedó cerca, fingiendo ajustar copas en una mesa vacía para poder escuchar la conversación. No porque le interesaran los negocios de millones de dólares, sino porque cada palabra sobre el centro de rehabilitación, la inversión en imagen, la responsabilidad social, le sonaba como una ironía monstruosa, saliendo de la boca de un hombre que era incapaz de tratar a su propio hijo como persona. «Los rumanos están listos para firmar», decía uno de los inversionistas, «pero necesitan las traducciones certificadas antes de la apelación». «Lo sé», respondió Gonzalo girando el vaso de vino en la mano. «Es una burocracia absurda, pero si eso sirve para que el proyecto salga, lo haré. Ese centro será el más grande de Latinoamérica». Lucía apretó la mandíbula. «Un centro de rehabilitación para personas con discapacidades. ¿Y delante de ellos humillas a tu propio hijo?». Desvió la mirada hacia el joven. Él no estaba siguiendo la conversación. Miraba fijamente el agua en su vaso, como si en esas burbujas invisibles hubiera algo más interesante que la mesa. Sus dedos se movían lentamente, dibujando formas en la superficie del mantel. Lucía reconoció el gesto. No eran movimientos al azar. Eran patrones, ritmos. Podría estar haciendo señas, pensó. Si alguien le diera espacio, si alguien mostrara interés. «Lucía». La voz de Mariana resonó a su lado, haciéndola dar un pequeño salto. «¿Qué haces ahí parada?». «Estoy atenta por si necesitan algo», respondió. «Pues también necesitamos atención en la mesa 12. Pidieron postre hace rato. No podemos descuidar a los otros por una sola mesa, aunque sea la del señor Herrera».
La gerente bajó la voz en ese último nombre, una mezcla de respeto y miedo. «Ya voy», dijo Lucía, pero antes de moverse, arriesgó una pregunta. «Mariana, ¿tú sabías que el hijo de Herrera es sordo?» La mujer la miró con desconfianza. «Claro, todo el mundo sabe. Ha salido en revistas de chismes, en entrevistas, en todo. ¿Por qué?» Lucía dudó. «Por nada. Lucía». Mariana cambió el tono por uno más serio. «Hoy no es noche para inventar problemas. Aguanta unas horas, haz tu trabajo y después descansa. Estamos todos cansados, pero este restaurante no puede permitirse errores. ¿Me entiendes?» La mesera asintió. «Sí, lo entiendo». Se alejó hacia la mesa 12, anotó postres, sirvió cafés, cambió platos. Se movía en piloto automático, pero su mente seguía en la mesa de Gonzalo Herrera. Cada tanto, desde la esquina del ojo, miraba de reojo al muchacho. Lo vio intentar intervenir en la conversación, mover los labios, levantar la mano una vez. Gonzalo ni siquiera lo miró. Continuó hablando con los inversionistas, como si su hijo fuera una sombra pegada a su silla. Lo vio intentar sonreír cuando uno de los extranjeros le dijo algo, pero la sonrisa murió antes de nacer porque no entendía las palabras y nadie se tomó el tiempo de traducírselas. Lo vio observar a otras mesas donde padres hablaban con sus hijos, aunque fuera para decirles que no tocaran el vino. Y en los ojos de él apareció algo que se parecía demasiado a la envidia. Cada una de esas pequeñas escenas era como un clavo más clavado en el pecho de Lucía. «Alma, si estuvieras aquí, ¿qué harías?», sabía la respuesta. La había visto en actos, no en teorías. Alma nunca dejaba a nadie de lado en el colegio especial donde estudiaba. Cuando una niña nueva se sentía perdida, ella iba y se sentaba a su lado, le mostraba el cuaderno, le enseñaba señas básicas. Cuando un profesor hablaba demasiado rápido, Alma levantaba la mano, pedía que repitiera con más calma. A veces incluso traducía para otros compañeros que iban más despacio. «Si yo entiendo y el otro no, es injusto», había señalado una vez. Lucía sintió un nudo en la garganta. Dejó 2 postres en la mesa 12. Sonrió mecánicamente. Recogió platos de la mesa 5. Respondió a una broma tonta de un cliente con una sonrisa forzada. Su cuerpo estaba allí, pero su decisión se estaba formando en otro lugar, más profundo. En algún punto de la noche, un pensamiento se cristalizó dentro de ella con una claridad dolorosa. «No puedo volver a quedarme callada». Había callado cuando los médicos dijeron que el tratamiento de Alma costaba más de lo que valía una casa en Lima. Había callado cuando el banco le quitó el departamento de los padres. Había callado cuando el director de la escuela le pidió que se tomara un tiempo porque lloraba demasiado en clase. Callar no había salvado a nadie. No había salvado a Alma. No había salvado su empleo. No había salvado su casa. Y ahora, callar solo significaría que un chico sordo seguiría siendo usado como blanco de chistes por su propio padre. Sintió cómo algo cambiaba dentro de ella. No fue un estallido. Fue más bien como si una puerta que llevaba años cerrada, por fin empezara a abrirse. Se acercó de nuevo a la estación de servicio. De allí veía claramente la mesa de Herrera. Los inversionistas ya estaban terminando los platos. Gonzalo hablaba animado, gesticulando, encantado consigo mismo. El joven, que todavía no sabía cómo se llamaba, seguía en silencio, jugando ahora con el borde de la copa de agua. Lucía respiró hondo. «Mariana», llamó a la gerente, que revisaba la cuenta de otra mesa. «Cuando termine la mesa de Herrera, necesito hablar contigo». «Mientras no sea para pedir aumento hoy», resopló Mariana. «Hablamos». «Es importante», insistió Lucía. La gerente la miró con el ceño fruncido, pero asintió. «Está bien. En cuanto cierren la cuenta, vemos». Lucía volvió a mirar la mesa principal. El momento se acercaba, lo sentía, no sabía cómo, pero lo sentía. Era como ese segundo antes de que una ola más grande que las demás se estrelle contra los acantilados de la Costa Verde.
El aire se vuelve distinto, el ruido cambia, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Vio cuando uno de los inversionistas hizo una pregunta. Vio cómo Gonzalo respondió, señalando al hijo, riendo, moviendo las manos en un gesto amplio. Vio el gesto de incomodidad en el rostro del joven al verse convertido otra vez en ejemplo, en punto de discusión, en problema. Y entonces, la frase que terminaría de encender la chispa llegó, como si Gonzalo necesitara repetir el espectáculo para sentirse más vivo. «Les juro», dijo en voz alta, lo suficiente para que varias mesas lo oyeran, «si alguien consigue tener una verdadera conversación con mi hijo, le regalo lo que quiera». Algunas risas dispersas. «Lo que quiera suena peligroso», bromeó el inversionista americano. «No se preocupen», replicó Gonzalo volviendo la mirada a Lucía, que estaba de pie a pocos metros. «Es imposible, ni los mejores especialistas han logrado eso». Sus ojos se clavaron en los de ella. Tenían brillo de desafío y de crueldad. Lucía sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Por un momento, el restaurante, el mar, las luces de Lima, todo desapareció. Solo quedaban tres figuras en su mundo estrecho: el millonario que convertía el dolor ajeno en espectáculo, el hijo que cargaba silenciosamente la vergüenza y el recuerdo de una hermana que le había enseñado a hablar con las manos. Se pasó la lengua por los labios resecos. No sabía exactamente qué iba a hacer. Solo sabía una cosa. Esa noche, en ese restaurante colgado sobre el Pacífico, no iba a traicionar la promesa que le había hecho a Alma. Lucía dejó la bandeja en la estación, se limpió discretamente el sudor de las palmas en el delantal y dio un paso hacia la mesa principal. Lo que ninguno de ellos sabía era que en Lima había una mesera que dominaba un idioma que cambiaría el rumbo de esa cena, y que, a partir del próximo gesto de sus manos, ya nadie, ni siquiera el millonario más poderoso de la ciudad, podría fingir que no los veía. El paso de Lucía resonó como un golpe seco en el pecho del joven. Él levantó la mirada, sorprendido. Los inversionistas bajaron sus conversaciones hasta convertirlas en murmullos. Gonzalo Herrera, al verla acercarse, ladeó la cabeza con una sonrisa de desprecio, como si estuviera por presenciar un truco barato. Lucía no llevó bandeja, ni cartas, ni copas, solo llevó sus manos. Se detuvo frente al joven, respiró profundo y con una serenidad que no sentía, articuló lentamente: «Buenas noches», pero no con la voz, con las manos. El restaurante se detuvo. De verdad se detuvo. Las conversaciones se apagaron una por una como luces que alguien apaga desde un tablero eléctrico. Algunas personas se inclinaron hacia adelante. Otras se quedaron congeladas con los cubiertos en el aire. El joven abrió los ojos, desconcertado. Su respiración se aceleró. Sus dedos temblaron levemente sobre el mantel. Lucía continuó, más clara, más precisa. «¿Estás bien?» Las señas fueron limpias, fluidas, perfectas. Un segundo pasó, otro, y finalmente el muchacho parpadeó como si hubiera despertado de un sueño largo. Su boca se abrió apenas, no por hablar, sino por pura incredulidad. Sus dedos comenzaron a moverse, lentamente, como si tuvieran miedo de equivocarse. «¿Tú entiendes señas?», preguntó él con las manos, sin emitir sonido alguno. Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, íntima, de quien reconoce un lenguaje perdido. «Claro que sí», respondió ella. «Mi hermana era sorda. Aprendí para hablar con ella». El joven tragó saliva con fuerza. Sus ojos brillaron en un instante. Por un momento, todo el dolor de la noche pareció retroceder. Por un momento, él ya no era el hijo del millonario. Era un chico que había pasado demasiado tiempo en silencio, demasiado tiempo escuchando sin oír, observando sin ser visto, y entonces una voz cortó la magia como un cuchillo. «¿Qué demonios estás haciendo?». Gonzalo golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo vibrar los cubiertos. «¿Crees que puedes venir a enseñar tonterías aquí? Él no necesita eso». Lucía no retrocedió, ni siquiera se sobresaltó.
Él sí necesita ser escuchado, respondió, clavando sus ojos en los de Gonzalo. Más que cualquiera en esta mesa, las carcajadas que solían acompañar al millonario no aparecieron esa vez. Lo único que sonó fue el rugido del mar contra los acantilados. El inversionista americano frunció el ceño. El alemán entrecerró los ojos. El tercero miró al joven por primera vez, con atención real. Gonzalo soltó una risa incrédula. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Eres una mesera, una empleada. Tu trabajo es servir. No, mi trabajo, lo interrumpió Lucía, es tratar a todos como seres humanos, algo que usted parece haber olvidado. El murmullo que se levantó entre las mesas fue distinto de todos los anteriores. Ya no eran risas, era sorpresa, era tensión, era respeto. Gonzalo apretó los dientes. La vena en su cuello se marcó. «Mire, señorita», dijo en tono de amenaza suave, «mi hijo no se comunica así, nunca lo ha hecho, porque no lo necesita, porque yo lo he llevado a los mejores terapistas, a las mejores escuelas, a los mejores médicos. No necesita señas». Lucía se giró hacia el muchacho. Él la miraba con la mandíbula apretada. «¿Es verdad?», preguntó ella con señas. El joven dudó, se estremeció, miró a su padre, luego a ella, y entonces, con una mezcla de miedo y valentía, respondió: «Siempre quise aprender. Él no quiso, dijo que me haría dependiente». Lucía sintió un puñal en el estómago, y Gonzalo sintió que el mundo se fracturaba bajo sus pies. «Eso no es cierto», bramó levantándose de la silla de golpe. «Yo hice todo por ti, todo». El muchacho se sobresaltó, retrocediendo en la silla como un reflejo automático. Lucía dio un paso instintivo hacia él, como si su cuerpo se moviera antes que su mente. Los clientes observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Algunos empezaban a grabar discretamente, creyendo que nadie más los veía. «Señor Herrera», dijo Lucía con voz firme aunque su corazón latiera como un tambor, «con todo respeto, no basta con pagar hospitales para decir que ama a su hijo. Amar también es escucharlo. ¡No te metas en mi familia!». Gonzalo se acercó un paso a ella, con el dedo acusador como un cuchillo en el aire. «Pues su hijo lleva toda la vida pidiendo ayuda», respondió Lucía. «Solo que usted nunca quiso verla». Un silencio brutal se instaló entre todos. Los inversionistas no se atrevían a moverse. El personal del restaurante miraba desde lejos, asombrado. El joven respiraba rápido con los ojos húmedos, con señas que parecían romperle las manos, dijo: «Nunca pude hablar contigo. Nunca, nunca me dejaste intentarlo». La frase silenciosa cayó sobre Gonzalo como un meteorito. Su rostro perdió color. Por primera vez en toda la noche parecía humano, vulnerable, expuesto. «Hijo», susurró él, con la voz quebrada. Pero el muchacho retiró las manos. No quería más promesas vacías. Lucía sintió el temblor en su propio pecho. Aquello no era apenas un conflicto familiar. Era una vida entera de opresión silenciosa. Una vida que le recordaba demasiado a Alma. Y entonces, sin que nadie lo esperara, el joven levantó las manos con firmeza. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a Lucía en señas. Lucía soltó una risa suave y triste al mismo tiempo. «Lucía, gracias, Lucía». Sus ojos brillaron. El salón contuvo la respiración. Fue entonces que todo cambió. El alemán se inclinó hacia adelante, intrigado. «Excuse me», dijo en inglés al millonario. «You told us he couldn't communicate at all, pero claramente puede». «Muy bien, de hecho, usted lo subestimó». El inversionista americano añadió: «Esto cambia completamente nuestra percepción del proyecto, señor Herrera. Si su propio hijo no se siente escuchado, ¿cómo podríamos confiar en que un centro dirigido por usted escuchará a otras personas vulnerables?» Gonzalo vio cómo su mundo empezaba a derrumbarse. Su negocio, su imagen, su autoridad. Todo se desmoronaba por culpa de algo que él nunca quiso, que su hijo hablara. Y lo hizo, sin sonido, pero lo hizo. El restaurante entero observaba. Lucía sintió los ojos de todos sobre ella, pero ya no le importaba.
Se inclinó levemente hacia el joven y dijo con las manos: «No estás solo». Él respiró hondo y respondió con firmeza: «Ya no». Gonzalo dio un paso hacia atrás, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe real. Durante años había construido un imperio basado en la apariencia, en poder, en control, y ahora, delante de toda Lima, su hijo demostraba algo que él había negado desde siempre, que tenía voz, una voz que él nunca quiso aprender a oír. Esto no puede estar pasando», murmuró Gonzalo sin saber a quién hablaba. Lucía respiró, sintiéndose de repente muy cansada, pero también muy firme. «Señor», dijo mirando a Gonzalo, «aún está a tiempo de cambiar, no por un proyecto, por él». El joven bajó los ojos, sin esperanza, como alguien que ya había escuchado demasiadas veces la palabra cambio, sin verla jamás. Gonzalo abrió la boca para responder, pero nada salió. Era un hombre poderoso. Pero frente a Verdade, era apenas un pai perdido. El salón entero seguía observando, esperando, conteniendo el aliento. Pero la decisión no sería tomada por Gonzalo, no esa noche, no más, porque el joven, por primera vez en mucho tiempo, levantó las manos y dijo: «Yo quiero aprender, yo quiero comunicarme con quien sí quiera escucharme». Lucía sintió un nudo en la garganta. Los inversionistas se entrecambiaron miradas. La vibração do restaurante mudou. Esse era el comienzo de algo, de uma ruptura, de uma verdade que já não cabia mais debaixo da mesa. E Lucía, sem perceber, acabava de iniciar a maior tempestade emocional da vida daquele homem, e a libertação do filho que sempre viveu à sombra do silêncio. O mar rugia lá fora, mas ali, no centro do restaurante, outra onda muito maior acabava de se erguer. El silencio tras las palabras del joven era tan profundo que hasta el sonido del mar parecía haberse detenido. Las luces del restaurante del malecón iluminaban rostros tensos, expectantes, incrédulos. El hijo del millonario acababa de decir, frente a todos, que quería comunicarse, no con su padre, sino con quien sí quisiera escucharlo. La línea que separaba a Gonzalo Herrera de su propia culpa acababa de quebrarse. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un instante temió que Gonzalo explotara. Pero lo que ocurrió fue casi más perturbador. El hombre retrocedió un paso, luego otro, tambaleante, como si las palabras silenciosas de su hijo lo hubieran empurrado contra un abismo que nunca había querido mirar. «Hijo», murmuró él, la voz apenas un hilo. El muchacho no respondió, ni con voz ni con señas. Solo lo miró con una mezcla de dolor y distancia, como si estuviera decidiendo en ese mismo instante si quedaba algo por salvar entre los dos. Los inversionistas intercambiaron miradas tensas. El alemán Becker inclinó la cabeza, analizando cada gesto como si fuera un contrato viviente. Morrison, el americano, suspiró cansado. «Señor Herrera», dijo Morrison, «su incapacidad para comunicarse con su propio hijo nos hace reconsiderar varios aspectos del proyecto». Gonzalo lo miró como si le hubieran disparado. Yo puedo», titubeó. «No es lo que están pensando, pero todos ya pensaban exactamente eso». Lucía, aún de pie junto a la mesa, sintió una punzada de compasión. No por él, sino por lo que estaba a punto de ocurrir. Era evidente que la humillación pública estaba apenas comenzando. El joven miró a Lucía, señaló lentamente. «No quiero quedarme aquí». Lucía tragó saliva. Sabía que la próxima decisión podría incendiar todo aún más. «¿Quieres irte conmigo a un lugar más tranquilo?», preguntó ella con señas, moviendo las manos de manera suave para no exponerlo ante la multitud. Él asintió. Gonzalo vio el intercambio, y en ese instante, solo en ese instante, entendió la gravedad de lo que había hecho. Su hijo, su propio hijo, estaba pidiendo refugio a una desconocida. «No, no, no, no», musitó él, como si las sílabas se quebraran. «Tú no te vas a ninguna parte con ella, tú eres mi hijo». Pero el joven bajó los ojos haciendo una seña tan simple, tan brutal,
que arrancó suspiros ahogados en varias mesas. Hijo no es quien da órdenes, hijo es quien ama. Gonzalo sintió las piernas cederle. Se apoyó en la silla, respirando con dificultad. Nadie se movió para ayudarlo. Por primera vez en su vida estaba verdaderamente solo. Lucía inspiró profundamente. No podía abandonar al muchacho en medio de aquel colapso emocional. Se inclinó para hablarle. Si quieres salir un momento, podemos ir al pasillo lateral. Allí no habrá cámaras. Él volvió a asentir, tímido pero decidido. Lucía lo tomó del antebrazo con suavidad. Gonzalo la vio hacerlo y un destello de miedo, no de ira, cruzó su rostro. «Por favor», dijo él con la voz quebrándose, «no te lo lleves lejos. Solo dame un minuto». Lucía lo miró a los ojos y allí no vio al millonario arrogante. Vio a un hombre desmoronado. «Un minuto», aceptó ella. Caminaron hacia un pasillo interno donde solo podían oír el rugido distante del mar y algunos murmullos del personal. Allí, el muchacho respiró profundamente, como si acabara de salir de una jaula invisible. Lucía tomó sus manos, lenta, cuidadosa. «¿Estás bien?». Él negó, con fuerza. Luego señaló. «Nunca había dicho eso. Nunca. Ni con señas, ni con nadie». Lucía sintió un nudo en el pecho. «Lo hiciste muy bien», respondió ella. «Fuiste valiente». Él bajó la mirada. «Tengo miedo». «¿De tu padre?». El joven titubeó, luego negó, pero señaló otra cosa, algo más profundo, de que todo vuelva a ser igual mañana. Lucía sintió que algo dentro de ella se desgarraba. Conocía ese miedo, el miedo a que a vida devolvese as feridas que o mundo fingía non ver. Ella tomó un respiro. «No volverá a ser igual», prometió. «Tú ya rompiste el silencio. Nadie puede volver a encerrarte en él». El joven alzó el rostro, sus ojos húmedos pero firmes. «Quiero aprender más, señor. Quiero aprender todo, pero necesito ayuda». Lucía sintió el golpe emocional, inesperado, directo. Ese chico estaba herido, sí, pero también tenía una fuerza que ella no había previsto. «Te ayudaré», dijo ella, y la frase salió antes de que pudiera racionalizarla. En ese momento, la sombra de alguien apareció al final del pasillo. Gonzalo. Había envejecido 10 años en 10 minutos, sus hombros caídos, la mirada rota. El traje caro ya no parecía caro, solo parecía pesado. «Hijo», dijo él con la voz quebrada, «por favor, mírame». El joven lo miró. Gonzalo dio un paso adelante, casi temblando. «Perdóname», susurró. «Perdóname por todo, por no aprender tu idioma, por no oírte, por no verte, por ser cobarde». El joven tragó saliva. Sus ojos brillaron, mas su expresión estaba dividida entre raiva, dor e esperanza cautelosa. Gonzalo respiró fundo, encarando a Lucía. «Señorita», dijo, y cada sílaba parecía doer. Yo no la traté bien, y no sé cómo reparar eso, pero sé que mi hijo confía en usted, y sé que él necesita a alguien ahora mismo, alguien que no sea yo». Lucía no esperaba oírlo admitir aquello. Nadie esperaba. «Si usted», continuó Gonzalo, «puede ayudarlo, aunque sea un poco, yo se lo agradecería más que por cualquier negocio, cualquier inversión, cualquier contrato». El silencio se estiró. O joven respiró fundo e olhou para Lucía, como se pedise permisión para acreditar. Lucía asentiu. «Lo ayudaré», dijo, «pero no por usted, por él». Gonzalo cerró los ojos como si esa verdad lo golpeara, pero también lo aliviara. Antes de que pudieran continuar, los inversionistas aparecieron en la entrada del pasillo. Morrison habló primero. «Señor Herrera, necesitamos discutir la viabilidad del proyecto. Ahora». Gonzalo empalideció. Lucía sintió que el muchacho se tensaba. Becker añadió: «La reunión seguirá en privado, pero…». Miró discretamente hacia Lucía. «Creemos que hay información que solo ella puede aportar». Lucía parpadeó. «¿Yo? Usted entiende el lenguaje que él usa», explicó Becker, señalando al joven.
Y creemos que la comunicación entre padre e hijo es una parte fundamental para evaluar si la visión del proyecto es auténtica o solo comercial. Gonzalo no protestó. Estaba demasiado destruido para fingir control. Sí, dijo él, que venga. El joven miró a Lucía con súplica. No me dejes solo. Lucía apretó su mano. No te dejaré. Entraron a un salón privado del restaurante. Las ventanas daban al océano oscuro. Las luces de Miraflores parpadeaban lejos. Los inversionistas se sentaron alrededor de una mesa larga. Gonzalo y su hijo permanecieron frente a ellos, como si estuvieran ante un tribunal. Lucía se quedó al lado del joven, ligeramente detrás, sin robar su protagonismo pero sosteniéndolo. Morrison habló. Señor Herrera, este proyecto no es solo financiero, es humano. Y lo que vimos hoy... Gonzalo cerró los ojos. Lo sé, interrumpió, y me avergüenzo profundamente, pero también estoy dispuesto a cambiar, a hacer lo que sea necesario. Becker entrelazó los dedos. ¿Está dispuesto a someterse a una evaluación del equipo del proyecto? ¿A recibir entrenamiento en comunicación inclusiva? ¿A usar lenguaje de señas diariamente? Gonzalo tragó saliva. Sí. El joven lo miró sorprendido. Lucía también. Morrison continuó. ¿Está dispuesto a incluir a su hijo en el comité directivo del proyecto? Gonzalo titubeó, pero solo un segundo. Sí. El joven dio un paso abrupto hacia adelante, con señas rápidas. No quiero ser un adorno. Quiero hacer algo real. Lucía tradujo en voz alta. Gonzalo lo escuchó. De verdad lo escuchó. Entonces harás algo real, prometió. No por obligación, sino porque quiero que estés a mi lado, como igual. El joven tragó saliva, emocionado. Becker respiró hondo. Bien, entonces seguiremos con la evaluación para decidir si la inversión continúa. Lucía pensó que todo estaba mejorando, que la reunión estaba terminando, que aquel era el inicio de una nueva fase. Mas Morrison continuó serio. Hay un problema más grave. Las denuncias que han surgido sobre el origen del dinero inicial del proyecto. Necesitamos total transparencia. Gonzalo parpadeó. Lucía sintió oar ficar denso. ¿Qué denuncias?, preguntó ella. Morrison explicó. Nos informaron que parte de la inversión inicial proviene de cuentas vinculadas a su familia, a una mujer llamada Elena Herrera. Gonzalo empalideció. Lucía sintió o corazón acelerar. O joven arregaló os ollos. ¿Qué hay de malo con eso?, preguntó Lucía. Becker habló con cautela. Esa mujer estaba incapacitada durante años. ¿Cómo reunió ese dinero? Puede ser usado contra usted. Lucía sintió una brisa gelada en la nuca. Los rumores, las sospechas, las amenazas veladas, todo hacía sentido. Gonzalo respiró profundamente. No sé, yo nunca supe. Yo recibí el dinero después de su muerte, y jamás pregunté de dónde venía. Los inversionistas intercambiaron miradas tensas. Lucía, sin pensarlo, habló. Entonces tenemos que averiguarlo. ¿Tenemos?, preguntó Morrison. Lucía miró al muchacho y luego a Gonzalo. Sí, tenemos, porque si ese dinero es limpio, ustedes continuarán. Y si no lo es, no importará cuánto se construya aquí. Becker cerró la carpeta. Tienen 48 horas. Necesitamos pruebas verificables sobre el origen de ese dinero, o el proyecto será cancelado. Lucía sintió un golpe seco en el estómago. 48 horas para salvar un sueño. E tal vez para descubrir o pasado de una mujer que nunca pode falar por sí misma. El joven tomó la mano de Lucía. ¿Nos ayudas? Lucía lo miró. Vio miedo, vio esperanza, y recordó a su hermana, Alma. Recordó prometer que nadie volvería a sentirse invisible. Ella respiró hondo. Sí, dijo con firmeza. Voy a ayudarles. Vamos a descubrir la verdad, y vamos a salvar este proyecto. El mar rugía allá afuera, pero dentro de ese salón algo mucho mayor había comenzado. Una alianza, una búsqueda,
Una guerra contra un pasado oculto, y Lucía, por primera vez en 3 años, sintió que el destino la había traído exactamente al lugar donde debía estar. La madrugada limeña envolvía la ciudad como un manto frío, opaco, inquieto. Desde la ventana del automóvil, Lucía veía el océano negro romperse contra los acantilados del malecón, mientras el auto de Gonzalo descendía hacia San Isidro. Era como si Lima entera, silenciosa y vigilante, supiera que algo decisivo estaba a punto de salir a la luz. El hijo de Gonzalo, a quien Lucía por fin había escuchado pronunciar su nombre en señas, Mateo, iba sentado a su lado, mirando por la ventanilla con ojos tensos, expectantes. Su mano reposaba cerca de la de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente próxima para pedir apoyo sin palabras. Gonzalo, al volante, conducía con el rostro rígido. No había arrogancia, ni soberbia, ni ese aire altivo que siempre lo acompañaba en público. Había miedo, un miedo que lo hacía tragar saliva a cada tanto, como si el propio aire le costara entrar. Lucía, con el corazón acelerado, rompió el silencio. «Señor Herrera, ¿podemos repasar nuevamente lo que sabemos de Elena?» Gonzalo tensó la mandíbula. «Mi hermana», tragó seco, «era 2 años menor que yo, sorda de nacimiento. Nuestros padres la ocultaban. No querían que nadie la viera. Decían que era una vergüenza. Yo», su voz se quebró, «yo fui cobarde. No hice nada para defenderla». Mateo levantó las manos con rapidez. «Sí, hiciste. Aprendiste señas para hablar con ella. Ella me contó». Lucía tradujo. Gonzalo cerró los ojos, sorprendido y conmovido. «Sí, eso fue lo único. Pero después, cuando crecimos», respiró profundamente, «ella entró en crisis. Pasó años en clínicas, y yo me metí en negocios, viajes, contratos, fiestas, dinero. Yo me distancié. La culpa le escurría por la voz. Cuando murió», continuó, «me dejó una cuenta bancaria con varios depósitos y una carta. No la leí completa, me dolía demasiado. Solo vi que decía, haz el bien. Usé ese dinero para empezar mi empresa. Nunca pregunté de dónde venía». Lucía lo miró con empatía dolorosa. «Ahora sí tenemos que preguntar». Gonzalo asintió, derrotado. «Ahora sí». Mateo señaló en signos rápidos. «¿Y si no gusta lo que encontremos?» Lucía puso una mano sobre su brazo. «Lo enfrentaremos igual, juntos». Gonzalo los observó por el retrovisor. «Gracias», dijo, con una sinceridad que ella jamás había visto en él. «Por quedarse, por ayudarme, por no soltar a mi hijo». Lucía bajó los ojos. Sentía algo moviéndose en su interior, algo que no quería nombrar, pero que era cálido, peligrosamente cálido. Llegaron a la antigua casa de Elena en Magdalena del Mar. Era pequeña, alineada en una calle de casonas viejas que resistían estoicamente el paso del progreso. Gonzalo abrió con una llave oxidada. Adentro, todo parecía detenido en el tiempo. Olor a madera guardada. Fotografías amarillentas, cajas cerradas, dibujos, cuadernos, tinta reseca, ausencia. Pero lo que más estremeció a Lucía fue el silencio. El mismo tipo de silencio que solo existe en casas donde alguien sufrió mucho. «Aquí vivía cuando era independiente», explicó Gonzalo. «Antes de las internaciones. Tenía una beca del Ministerio de Cultura. Era ilustradora, pero yo no sabía hasta hoy que ganaba dinero real con eso». Mateo recorrió la habitación con pasos lentos, acariciando los bordes de los muebles, como si buscara señales de una tía a quien nunca conoció, pero que había marcado su vida. Lucía tomó una caja y la abrió. Dentro había cientos de dibujos, niños jugando, mujeres riendo, personas sordas conversando, escenas de mercado, parejas abrazándose, un mundo lleno de color, creado por alguien que vivía rodeada de oscuridad. «Dios mío», susurró Lucía con lágrimas en los ojos. «Era brillante». «Sí», murmuró Gonzalo, casi inaudible. «Y yo nunca lo vi». Mateo levantó una hoja. Era un retrato de un niño, con ojos muy similares a los de él. Lucía tragó en seco.
¿Ese eres tú? Mateo asintió. Gonzalo se desplomó en una silla, tapándose la boca con las manos. «Ella te conoció», dijo temblando. «Estaba aquí cuando tú naciste. Yo no me acordaba». Lucía acercó una carpeta que encontró en un estante. Estaba etiquetada como Depósitos, Proyectos, Aurora S.A. Gonzalo abrió la carpeta y palideció. «No puede ser. ¿Qué dice?», preguntó Lucía. Aurora S.A. era la empresa para la que trabajaba su psiquiatra, Marcelo Ferreira. Él la internaba y al mismo tiempo le vendía su arte. ¿Eso es malo?». Lucía frunció el ceño. «Al contrario», respondió Gonzalo con voz rota. «Él no se estaba aprovechando, estaba protegiéndola». Mateo miró a Lucía y señaló. «¿Protegiéndola cómo?». Lucía tradujo. Gonzalo extendió varios documentos sobre la mesa. Extractos bancarios, contratos de derechos de autor, pagos mensuales. El doctor Ferreira invertía dinero propio para comprarle ilustraciones a Elena. No eran ventas reales. No quería que ella trabajara bajo presión. Solo quería que tuviera autonomía, una vida digna, algo suyo. Lucía sintió un nudo en la garganta. O sea que todo lo que Elena dejó era dinero de él. «Sí», susurró Gonzalo, «de un hombre que la quiso como nadie, que intentó salvarla, que intentó darle independencia. Y tú no lo sabías». Lucía terminó la frase por él. «Yo estaba demasiado ocupado huyendo de mi culpa». Mateo señalaba con señas temblorosas. «¿Él la amaba?». «Sí», respondió Gonzalo. «Creo que sí». Lucía tomó otra carpeta. Dentro había cartas, muchas, todas dirigidas a Gonzalo, todas nunca enviadas. Tomó una, la abrió y leyó en voz alta. «Gonzalo, sé que tienes miedo, sé que crees que yo soy un recordatorio de todo lo que salió mal, pero si algún día tienes un hijo, no lo escondas. No repitas lo que nuestros padres hicieron conmigo. No me fallaste a mí, solo te fallas a ti mismo si huyes». Gonzalo cayó de rodillas. «Perdóname, Elena», gritó con el alma desgarrada. «Perdóname». Mateo lloró en silencio. Lucía también. Entre cajas, dibujos y verdades, la casa se había convertido en un templo de confesiones tardías. Shirirei, cuando por fin reunieron todas las pruebas, contratos legales, recibos certificados, transacciones verificables, cartas manuscritas, subieron al auto y regresaron hacia Miraflores. La luz del amanecer teñía el cielo de rosa y gris. A mitad de camino, Morrison llamó. «Señor Herrera», dijo con tono tenso, «estamos listos para recibir la documentación. Si no demuestra la autenticidad del origen de los fondos antes de las 10, cancelaremos el proyecto». Gonzalo colgó. Lucía miró el reloj. 8:12. Mateo hizo una seña rápida. «Aún hay tiempo. No pares». Al llegar al edificio de la consultora internacional, las puertas automáticas se abrieron dejando entrar un viento helado. Subieron al ascensor. Los números avanzaban lentos, demasiado lentos. 7º piso. La sala de reuniones. 3 inversionistas esperando. Gonzalo colocó las carpetas sobre la mesa. Lucía, con las manos aún temblorosas, entregó las cartas. Morrison abrió la primera. Becker la segunda, el tercero, el rumano, la tercera. El silencio se volvió brutal. Lucía podía escuchar su propio corazón martillar en su pecho. De pronto, Morrison sonrió. Su rostro duro se suavizó por primera vez en 2 días. «Son auténticas», Becker asintió. «Totalmente verificables». El rumano cerró la carta con delicadeza. Su hermana fue una artista de un talento extraordinario y un ser humano excepcional. Su legado merece ser honrado y convertido en algo grande. Gonzalo se llevó una mano al rostro, llorando en silencio. Morrison extendió la mano. «Señor Herrera, seguimos adelante. El proyecto será financiado». Mateo se llevó las manos a la boca, incrédulo. Luego corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. Gonzalo lo sostuvo como si fuera un tesoro que acababa de recuperar después de años buscándolo a oscuras. Lucía respiró profundamente. El aire sabía a renacimiento.
Jadrita City de Style 3 meses después. Miraflores amanecía luminosa. Miles de personas se reunían frente a un edificio moderno de vidrio y tejido metálico blanco. Un logo brillaba en la fachada. Centro de Desarrollo. Elena. Arte, lenguaje y vida. Mateo estaba a un lado de Lucía, vestido con una camisa blanca, sosteniendo un dossier con sus propios diseños. Era, oficialmente, el director artístico del centro. Gonzalo, a su otro lado, sostenía el micrófono con manos firmes. Hoy, dijo con voz poderosa, honramos a una mujer que vivió invisible para muchos, pero que dejó luz suficiente para iluminar vidas que aún no habían nacido. A mi hermana, a la tía de mi hijo, a un artista que nunca dejó de creer en el amor. Mateo levantó las manos para interpretar en señas. Lucía traducía al español. Una sincronía perfecta. Gracias, continuó Gonzalo, a la mujer que cambió mi destino, que cambió nuestro destino. Gracias, Lucía. Ella se llevó una mano al corazón, emocionada. Un aplauso estalló entre la multitud. Mateo hizo una seña suave dirigida a ella. Eres familia. Lucía, con lágrimas discretas, respondió con señas. Ustedes también. El listón fue cortado. El público aplaudió. Los periodistas tomaron fotos. Mateo mostró su mural gigante en la pared principal. Un océano de colores, con Elena en el centro, guiando a niños sordos, artistas, maestros, padres. Lucía vio algo más en la pintura. Un pequeño retrato de Alma, escondido en una esquina del mural. Perfecto. Inconfundible. Se volvió hacia Mateo, boquiabierta. ¿Cómo? Porque ella también te guía, señó él. Y Lucía rompió en llanto. No de dolor, de plenitud. Gonzalo colocó la mano sobre los hombros de ambos. A veces, dijo, la vida nos quiebra para reconstruirnos mejor, para enseñarnos a ver a quienes nunca vimos, para mostrarnos que nadie merece ser invisible. Lucía respiró profundamente. Miró la fachada del centro, miró el mural, miró esa nueva familia que el destino le había entregado. Y pensó, promesa cumplida, Alma, nadie más caminará solo. El público aplaudía, los flashes brillaban, el sol bañaba el centro como si lo ungiera, y así comenzó algo que cambiaría vidas para siempre. No por caridad, no por dinero, mas por amor. Por humanidade, por aqueles que durante anos vivieron en silencio y que ahora por fin serían escuchados.